Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Reciban un cordial saludo. En el presente trabajo se va a realizar la simulación con el LINX ASM2D, esquema A2O, eliminación de fósforo y nitrógeno. Como participantes tenemos a Taipe Pérez Araceli como coordinadora del grupo, que es mi persona, De la Cruz Paucar Diego, Warok Rojas Jessica, Román Hilares Xiomi, Mercado Mellado Johanny. En el contenido de nuestro trabajo está la introducción, objetivos, justificación, antecedentes, marco teórico, infografía, ASM2D, los datos del ASM2D, procesos de A2O, tipos de bacterias, metodología, resultados y finalmente conclusiones. Para iniciar con esta exposición, tenemos que saber qué son o qué es el agua residual. El agua residual o las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, domésticas, urbanas y residuos industriales. También son aquellas cuyas características originales fueron modificadas por actividades humanas. Las aguas residuales se clasifican en tres, que son las aguas residuales industriales, las aguas residuales domésticas y las aguas residuales municipales. En las aguas residuales industriales quiere decir que son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las actividades mineras, agrícolas, entre otros. En las aguas residuales domésticas son el origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre otros, provenientes más que nada de las actividades humanas. Y por último, las aguas residuales municipales son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje fluvial o con aguas industriales previamente tratadas. Hay distintos problemas asociados al agua, a las aguas residuales, pero hay dos principales. El primero es el déficit de la cobertura por entidades prestadoras de servicios de saneamiento. La población no cubierta vierte directamente sus aguas residuales sin tratamiento al mar, ríos, lagos y los emplean incluso a ríos de cultivo. En segundo lugar están las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. No brindan un servicio adecuado de tratamiento de aguas residuales. Hay sobrecargas de aguas residuales en las plantas de tratamiento cuya infraestructura es insuficiente, lo cual origina que los efluentes tratados excedan los límites máximos permisibles y no se cumplan con los estándares de calidad ambiental, los ECA. Estos generan problemas ambientales, como la contaminación de aguas y la generación de malos olores que causan conflicto en la población. Las aguas residuales son aquellas las cuales tienen una gran cantidad de sustancias químicas, físicas y biológicas que son nocivas o dañinas para el ser humano, que han sido utilizadas o manipuladas de alguna manera por el humano sin importar que su origen sean las características doméstica, industrial, pecuaria, recreativa. Hay distintos manejos de distintas aguas residuales municipales. Unas de ellas son las entidades municipales prestadoras
de servicios de saneamiento u otras entidades similares captan el agua del cuerpo receptores como ríos, lagos, manantiales, pozos subterráneos y les brindan un tratamiento con la finalidad de hacerlas aptas para consumo humano. El agua para consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades domésticas, tanto como puede ser industriales y comerciales, que terminan generando aguas residuales municipales. Parte de las aguas descargadas de la red de alcantarillado es derivada a las plantas de tratamiento de aguas residuales, a las PETA, para su tratamiento óptimo, empleando diversas tecnologías como las lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros, entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas para el riego de cultivos, áreas verdes o vertidas en cuerpos de aguas naturales. Las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado, que no son derivadas a las PETAR, son a las plantas de tratamiento de aguas residuales, son vertidas sin ningún tratamiento a los cuerpos de aguas naturales. También son empleadas en prácticas inadecuadas, como ya mencioné, el riego agrícola o riego de cultivos, lo que presenta un riesgo para la salud y para el ambiente. Por último, como menciona en las diapositivas, la generación de aguas residuales crece proporcionalmente a la demanda de agua a nivel global. Y también conforman una gran parte del ciclo hidrológico. Prosiguiendo con la exposición, los objetivos de este trabajo es definir los procesos o datos considerados en el modelo, realizar un óptimo modelamiento con el ASM2D, definir los componentes considerados con el modelo, aplicar el modelo ASM2D mediante el software Link para el modelamiento de una edad, o también puede ser para una PETA. Por último, es determinar el modelamiento resultante, puede lograr los requisitos de rendimiento especificados. Esto quiere decir, más que nada, que la verificación de un modelo te proporciona una herramienta importante para la investigación de estrategias de control, ya que puede ser avanzada, pueden ayudar en la operación o control de las PETA o EDAR. Una vez que el modelamiento haya sido calibrado, puede usarse para optimizar un rendimiento no óptimo, proponiendo modificaciones, la cual esto se centra en el diseño de las plantas y las estrategias de operación, o para predecir el rendimiento de la planta cuando cambian las condiciones influyentes. En los antecedentes tenemos que la aplicación del modelo de la ASM2D de las PETAR a gran escala requieren datos experimentales sobre las características de los lodos activados y las aguas residuales. Se recogieron diariamente nuestras muestras integradas de reactores efluentes, afluentes anaeróbicos, anóxicos y aeróbicos. También el programa Link ASM2D se usa para la transformación y eliminación del carbono, del nitrógeno y del fósforo.
En el trabajo se utilizó una planta piloto de eliminación de nutrientes orgánicos para estudiar la influencia de la temperatura en los organismos que acumulan fósforo. Se realizaron 3 experimentos a 20 grados centígrados, logrando un alto porcentaje de remoción de fósforo en todos los casos. El modelo ASM2D se calibró a 20 grados centígrados y se obtuvo la constante de la ecuación para los procesos de eliminación del fósforo, que ya muestran en la temperatura y también que influyen en los subprocesos biológicos de eliminación de fósforo en un grado ya muy diferente. El modelo ASM2D incluye procesos de eliminación de materia orgánica, de nitrificación, de desnitrificación y de eliminación de fósforo en condiciones aerobias y anaerobias en un sistema de fangos activados. También el modelo ASM2D mejora especialmente la dinámica de nitratos de fósforo. Por último, en los aspectos generales, tenemos que son las características de las aguas residuales, composiciones de las aguas residuales y efectos de las aguas residuales. En las características de las aguas residuales existen varias. Las que elegí fueron las características físicas que son más importantes del agua residual. Son el contenido total del suelo, término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentada, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas importantes sin el olor, la temperatura y la densidad, el color y la turbidez y las características. Otra característica es físico-química, las cuales pueden tener en cuenta para poder tener un buen manejo del agua para ser tratada. De acuerdo a esto, si no es un buen manejo, obedecería a una mala caracterización de las aguas, ya que impide seleccionar correctamente los tratamientos y aplicar criterios adecuados para el diseño. Como se menciona ahí en las diapositivas, las características de las aguas residuales se toman en cuenta de factores específicos que permitan dar una característica o una caracterización correcta de tipos de aguas residuales que va a ser tratada. En la composición de las aguas residuales, básicamente la composición de las aguas residuales se componen de un 99.9% de agua en su estado conocido como agua potable y de un 0,1% por peso de sólidos, sean estos disueltos o suspendidos. Este 0,1% referido es el que requiere ser removido para que el agua pueda ser reutilizada. El agua sirve o actúa como medio de transporte de sólidos, los que pueden estar disueltos en suspensión o flotando en la superficie. Pueden contener agentes biológicos que muchas veces son patógenos responsables de la transmisión de enfermedades. Y también las aguas pueden tener 3 tipos de contaminantes: químicos, físicos y biológicos, como ya mencioné en las anteriores diapositivas. Por último, los efectos de las aguas residuales. Son 3: los efectos en la salud humana, efectos ambientales y por último los efectos económicos. Empecemos con los efectos en la salud humana. Efectos que
que son agentes químicos sobre el organismo. Se suelen clasificar en efectos, ya puede ser a corto plazo o a largo plazo. Los efectos a corto plazo se denominan toxicidad aguda. Tanto puede ser la inhalación del cloro, provoca irritación respiratoria inmediata, y la cual a largo plazo es una toxicidad crónica. En los efectos ambientales, el vertido de aguas residuales no tratadas en el medio ambiente tiene un impacto en la calidad del agua, que a su vez afecta a la cantidad de recursos hídricos disponibles para su uso directo. Las preocupaciones por la calidad del agua está aumentando con una dimensión importante de la seguridad del agua en todo el mundo. Y por último, los efectos económicos. Dado que la disponibilidad del agua dulce es fundamental para mantener el bienestar tanto económico así como de cualquier comunidad, de mala calidad del agua constituye un obstáculo adicional al desarrollo económico. La mala calidad del agua dificulta la productividad, tanto sea para agrícolas en los entornos rurales y periurbanos. El agua fundamentalmente, a mi parecer, afecta más que nada al lado ambiental. Como ya mencionamos, el agua no solo, no solo es necesario para los humanos, sino también para la naturaleza, incluso para los agricultores. Les afecta bastante a los agricultores, ya que de eso surge los efectos económicos, el problema económico, porque sin el agua no produce la agricultura y sin ello no hay economía. Prosiguiendo con la exposición, mi compañero seguirá explicando sobre el tema. Gracias. Continuando con la exposición, en esta parte yo les voy a hablar sobre un proyecto o un tema de investigación que trató sobre un sistema de control de inteligencia de proceso A2O para el piloto de tratamiento de aguas residuales basadas en el modelo ASM2D. También que este documento es basado o estuvo basado en el proyecto de investigación y el desarrollo de tecnologías clave para la eliminación total de nitrógenos en una PETAR, basada en el equilibrio de nitrógeno, que es un proyecto técnico clave del Comité de Creación de Innovación Científica y Tecnológica de Shenzhen. Bien, este documento está centrada en el diseño y la implementación de un sistema de control inteligente para el control y de optimización de los procesos biológicos basados en parámetros de detección de nitrógeno, nitrógeno de amoníaco, nitrógeno de ácido nítrico. En sí, este sistema está basado en algoritmos de controles lógicos del principio del equilibrio del nitrógeno y el modelo ASM2D simplificado. Sobre el control inteligente, cabe mencionar que es una etapa avanzada del desarrollo de la teoría del control, donde su principal objetivo de este es mejorar la robustez del sistema a través del aprendizaje y adaptación del sistema de control. Este sistema es un sistema complejo. Este sistema de control se adapta a los nuevos requisitos mediante el aprendizaje continuo, de acuerdo con el entorno en el que se encuentra el sistema. Los cambios en condiciones de funcionamiento y los cambios en los objetivos de control
y el cual como antecedentes estos sistemas de control fueron exitosos en diferentes lugares, ya como Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa. Muy bien, les voy a comentar de qué trató este trabajo. Este trabajo de investigación realizado se basó en el diseño e implementación de un sistema de control inteligente para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de zonas urbanas y de zonas industriales. Pues uno de los objetivos principales que el proyecto tuvo fue desarrollar un sistema inteligente de control para la optimización en los procesos biológicos, ya estos que estaban basados en parámetros de detección en línea y parámetros de detección en tiempo real, donde la lógica del control de este sistema se basó en el modelo ASM2D. Muy bien, también cabe resaltar que este sistema integra módulos de entrada y módulos de salida. Estos módulos de entrada y salida de datos donde hace una simulación de reacción biológica y optimiza los parámetros de control de proceso de tratamiento biológico. Ahora, este sistema de control inteligente en tiempo real optimiza el efecto operativo del tratamiento de las aguas residuales, garantizando la calidad de agua acorde a los estándares de calidad y también logrando el objetivo de ahorro de energía y reducción de consumo de. Bien, con respecto a la metodología se basó en la operación de un caudal de 100 metros cúbicos diarios de una planta piloto. Bueno, en la siguiente, en la planta de alcantarillado real, para probar la factibilidad y confiabilidad del sistema de control. El sitio de prueba piloto de este proyecto tuvo la capacidad real de tratamiento diario de 220.000 toneladas de aguas residuales, donde las principales aguas residuales eran provenientes de zonas urbanas y zonas industriales. Bien, mm, bien, donde se hizo el uso del proceso del proceso mejorado de lodos activados A2O, en el cual dicho proceso está diseñado para la eliminación de nitrógeno y fósforo, el cual este cuenta con tres zonas. La primera viene a ser la zona aerobia, la zona anaerobia y por último la zona anóxica. Bien, en el diagrama del diseño piloto, donde se monitorearon los tres tanques ya mencionados, el tanque anóxico, el tanque aerobio y el tanque anaerobio, se evaluaron diferentes parámetros. Bien, para ello se hizo uso de tres tipos de sistemas o tres sistemas. Uno fue el sistema de lodo activado. Bien, este es un subsistema que tiene el diseño de procesamiento de equipos donde se tuvo que diseñar y construir una piscina de procesamiento de agua para instalar sensores, donde en allí se instalaron sensores, sopladores, zapatillas, válvulas, unidades PLC para realizar este sistema. Bien, ahora el otro sistema fue el sistema de monitoreo. En este sistema se diseñó el sistema SCADA, en el cual este consistió en monitorear la calidad de agua en los diferentes parámetros
de operación del proceso. Todo esto en tiempo real. Posterior a ello, obtener datos del proceso para su posterior análisis. Y en sí, el propósito de este subsistema es adquirir la mayor cantidad de datos y controlar eh, controladores de los diferentes componentes de operación, del EDAR y del equipo, y proporcionar una mejor o un canal de comunicación mejor entre los dispositivos y software de monitoreo. Muy bien, también a través de diferentes análisis anteriores de diferentes trabajos realizados con respecto a plantas de tratamiento de aguas residuales, aplicando sistemas o tecnologías innovadoras, pues se puede ver que hasta el momento todavía hay algunos defectos en muchos tipos de tecnologías, de control inteligente y su posterior manipulación o conocimiento de ello. Por lo tanto, en el transcurso de los tiempos es necesario tomar una PETA real como objeto de investigación y de estudio, dado que en ello se puede aplicar diferentes tipos de modelos o como se vino viendo en este caso, aplicando el modelo dinámico para establecer el sistema de control inteligente de tratamiento de aguas residuales provenientes de zonas urbanas o de zonas industriales. Bien, ahora con respecto al sistema de control inteligente, pues ahora se puede realizar el control automático de los diferentes parámetros de la PETAL, y también lo que es sus diferentes procesos y lograr el ahorro de energía, optimizar este uso de energía y la reducción del consumo de ellas con la premisa de garantizar la calidad de agua y cumplir y que estas aguas cumplan con los estándares de descarga y los estándares de calidad ambiental respectivos. Ahora, el otro sistema es el sistema de software de control inteligente. Bien, este sistema de pronóstico de modelo matemático bien está basado en el modelo de los activados a SM2D, que mediante el proceso anaeróbico, anóxico y aerobio se realizó diferentes análisis y se verificó y se evaluó este modelo. El siguiente sistema fue el sistema de control de procesos, donde la PLC está configurada para controlar la bomba de reflujo, las válvulas y otros equipos de tratamientos de aguas residuales en esta edad. Bien, el otro subsistema fue el sistema lógico de control de procesos, el cual consistió o sirvió para garantizar garantizar la estabilidad del sistema de control de los procesos. De la mano también se debe desarrollar cierta lógica de control de procesos para tratar algunas condiciones anormales que se podría tener y también para tratar algunas condiciones como es la efectividad de los parámetros de control. Por ejemplo, los rangos de control de la demanda de oxígeno. Dado que si esta lectura de demanda de oxígeno sobrepasa los rangos de estándares de calidad, quiere decir que de alguna manera el proceso no ha sido efectivo. Sobre el diagrama de diseño del piloto, la instrumentación y la configuración del equipo del piloto se muestran en la figura. Bien,
sobre este pronóstico del modelo matemático es integrar un módulo de entrada, también un módulo de salida de datos. Bien, estos del sistema de monitoreo, de acuerdo con las condiciones hidráulicas y la respuesta biológica del bioreactor. Bien, el sistema optimiza parámetros de control de proceso de tratamientos biológicos en la edad, tales como la demanda de oxígeno, la descarga de lodos, la recirculación de estos lodos, la recirculación interna y, y donde el modelo se basó en el proceso, en el modelo de lodos activados a SM2D y a la fórmula empírica, que mediante el proceso A2O se realizó el posterior análisis de error de datos, de la prueba de error de datos, tanto como se verificó, se validó este modelo, y también se determinaron los coeficientes estequiométricos y parámetros cinéticos del modelo, donde el propósito de es hacer que la capacidad del efluente sea más alta que sea más baja que los estándares de calidad, de los estándares de calidad de agua de descargas. Bien, ahora como resultados de este trabajo, el siguiente trabajo tuvieron los siguientes resultados. Con respecto a los resultados de operación de parámetros fijos y la prueba pilota, donde el caudal influyente es de 100 metros cúbicos diarios, muestra que la reacción de flujo externo de lodo es de un 75% y la demanda de oxígeno en los tanques anóxicos, anaerobios y aerobios mm, fueron controlados. Y otro viene a ser que con respecto al flujo de retorno interno durante el periodo, los periodos de parámetros operativos fijos y dinámicos, es que en ellos se analizaron principalmente el cambio de flujo, de retorno de nitrato y la cantidad de aeración, durante la operación de parámetros dinámicos. Y por último, con respecto al flujo del aire total de la aireación, se ahorra en un 10.9% y la tasa de cumplimiento del efluente es mayor. Bien, ahora, como conclusión, en este proyecto aplicado, pues el sistema propuesto puede lograr la aeración requerida, optimizar el reflujo y agregar algunos compuestos de acuerdo a los requisitos. De este modo reducir el consumo de la energía de aireación y ahorrar el costo de operación.
Simuladores existentes para el diseño de simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Existe varios software de ingeniería especializado para el diseño y simulación de plantas de tratamiento de agua residual. Uno de ellos es el Aquasync. Es un programa tipo orientado a objetos. Tenemos los TESAs y ya. Es un simulador de plantas de tratamiento desarrollado bajo un entorno de Windows mediante el uso de Microsoft Visual Basic el 6.0, capaz de ayudar al diseño y la actualización y simulación y optimización de plantas de tratamiento. Tenemos el BioWin, que está implicado en el desarrollo de modelos y control de procesos de fangos activados desde 1978. Asimismo tenemos el GPS X, simulación que puede desarrollar en estado estacionario y simulación dinámica con presentación de tiempo real a las gráficas de evaluación de las variables seleccionadas. Tenemos asimismo tenemos el SWAT. Este software que está diseñado también para las simulaciones de plantas de tratamiento de agua, que está diseñado para la simulación de plantas dinámicamente en el rendimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos el LIDAR 1.0, que son principales y caracterizadas a que permiten el diseño de plantas de tratamiento y eliminación de materia orgánica y de nitrógeno para aguas residuales urbanas o industriales. Simulación Links es una empresa especializada en la simulación numérica y desarrollo de software aplicado a problemas de ingeniería. Asimismo, ofrecen soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de los clientes mediante la utilización de las herramientas más avanzadas de la simulación numérica. El campo de aplicación abarca los siguientes sectores de la ingeniería: análisis aerodinámico, tratamiento de aguas, ingeniería hidráulica, turbomaquinaria, motores, ingeniería química y de procesos, energías renovables, procesos de energía y transmisión de calor. La simulación numérica. La simulación numérica ha superpuesto una gran revolución en la ingeniería, acelerando los procesos de diseño, optimización y ahorrando los costos. Desarrollo del software. La simulación Links ha desarrollado un software especializado para la simulación numérica y la simulación de procesos adaptado a las necesidades de su empresa. Cuentan con una experiencia en el software, el de CFD, el FEM y entre otras. El ASM2D es un modelo matemático que describe matemáticamente los procesos de eliminación biológica de la materia orgánica, tanto del nitrógeno y del fósforo. Permite un modelado mejorado de los procesos, especialmente con respecto a la dinámica del nitrato y fosfato. El modelo es para realizar la eliminación biológica de fósforo con nitrificación, desnitrificación simultánea en sistemas de lodo activado. El ASM2D se basa en el modelo ASM2 y se expande para incluir la actividad desnitrificante de los organismos acumuladores del fósforo, más conocidas como PAO. Los datos que ingresan al ASM2D son los siguientes: el oxígeno disuelto, el sustrato rápidamente biodegradable, productos de fermentación, amonio, nitritos, fosfatos, materia orgánica soluble inerte, alcalinidad, nitrógeno orgánico, materia
orgánica particular inerte, materia orgánica lentamente biodegradable, la biomasa heterótrofa, biomasa acumuladora de fósforo, el polifosfato, biomasa autótrofa, sólidos totales y fosfatos metálicos. Todos estos datos lo vamos a tener en cuenta para posteriormente realizar lo que es la simulación. El proceso del A2O. Este proceso fue diseñado para la eliminación del nitrógeno y del fósforo. Se tiene como componentes la zona anaerobia, anóxica y la zona aerobia. La desnitrificación completa no es posible en el proceso del A2O. Entonces, se muestra a continuación en el pequeño gráfico, como podemos observar en la PPT, el proceso del A2O. El esquema A2O. Para este esquema nos hemos basado en un artículo científico del cual hemos extraído este esquema. Los experimentos que se llevaron a cabo en una planta piloto de acuerdo con una variable del proceso UCT modificado. La planta piloto está ubicado en la Gran Edar de Valencia, España, y recibió un caudal de 40 litros por hora de aguas residuales crudas municipales. Las condiciones principales de operación y del diseño de la planta piloto, como se muestra en la figura, en el pequeño organizador. La planta piloto realizó pruebas en 3 temperaturas diferentes, a 13 grados, 20 grados y 24 grados Celsius, reproduciendo las variaciones de temperatura de la región durante el año. El tiempo de retención de los lodos fue de 10 días, esto para todos los datos que se ha extraído. ¿Qué es un esquema A2O? Es el proceso aerobio provisto de un sistema de decantación. La función que ésta tiene es de separar el agua tratada de los microorganismos. La metodología que se emplea en este esquema es que se realiza mediante los agitadores de superficies o difusores. Asimismo, el proceso que se da durante este esquema es la introducción del agua residual al reactor, que tenemos el cultivo en suspensión y el licor de mezcla. La producción de las transformaciones bioquímicas en el reactor. El licor de mezcla conducido hasta el decantador secundario donde se da la separación de biomasa. Después de ello, parte de la biomasa que es separada, pero la otra parte vuelve a recircular. Se concluye que se consigue mantener una cantidad constante de la biomasa en el sistema. El tiempo de permanencia de los microorganismos en el sistema será mayor que el tiempo de retención del agua residual. El esquema A2O. ¿De qué trata este esquema? Trata de la eliminación del nitrógeno y fósforo. Conjuntamente, los requisitos del vertido obligan en muchos casos a proyectar a las plantas de tratamiento de las aguas residuales, donde se incluyan procesos de eliminación simultánea de la materia orgánica del fósforo y también del nitrógeno. Así de esta manera controlándose los problemas de espumas o también conocidas como bulking. Y de esta manera se va a realizar lo que es la minimización de los tamaños de los reactores en las nuevas plantas. También podremos reducir cuando realizamos este proceso los costos. El esquema más sencillo que permite la eliminación biológica tanto del nitrógeno y del fósforo es el esquema que estamos trabajando, que vendría a ser el esquema A2O. Este esquema es una modificación del AO, incorporando una zona anóxica para conseguir la desnitrificación. Esta zona dispone de nitritos o nitratos, gracias a la recirculación desde la zona aerobia del licor de mezcla nitrificado. Bueno, este esquema lo pueden observar en el gráfico del organizador que estamos presentando. Es el esquema A2O, el fango recirculado desde el decantador secundario. Es conducido a la zona aerobia, pudiendo producir el aumento de nitratos. Las diferencias entre bacterias heterótrofas y autótrofas. En el fuente de carbono, las heterótrofas utilizan lo que es el compuesto orgánico y las autótrofas utilizan compuestos inorgánicos como el CO2.
En el dador de electrones, los heterótrofos utilizan los compuestos orgánicos y en los autótrofos utilizan los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos lo que es el amonio. La clasificación desde el punto de vista del aceptor de electrones. Tenemos lo que son las anaerobias, que utilizan el oxígeno como aceptor de electrones. Las facultativas, que utilizan el oxígeno, nitrito y nitrato. También tenemos las anaerobias, que utilizan otros aceptores de electrones. Asimismo, los oxígenos, nitrito y nitrato. Se puede tener bacterias heterótrofas, aerobias, facultativas y anaerobias. Dentro de las anaerobias podemos encontrar las acidogénicas y acetogénicas. Esta bacteria heterótrofa puede eliminar la materia orgánica biodegradable. Solo pueden crecer a partir de moléculas pequeñas y simples. La materia orgánica biodegradable se divide en dos. La primera es la fácilmente biodegradable. Esta podemos entenderlo como la parte soluble. Por ejemplo, tenemos lo que es la glucosa. Y la materia lentamente biodegradable, esta podemos entenderla como la parte suspendida. Por ejemplo, las proteínas. Bacterias autótrofas. Son las bacterias más importantes de un edar, ya que son responsables del proceso de nitrificación. Es decir, lo que hacen son oxidar el amonio que contamina el agua residual y lo transforma en fuente de nitrito y nitrato. Las características que esta tiene es, en la fuente de carbono utiliza el carbono inorgánico, que tenemos el CO2. En el dador de electrones, los compuestos inorgánicos, tales como el amonio y nitrito. En el aceptor de electrones tenemos lo que es el oxígeno. El proceso de nitrificación es un proceso en dos etapas. La primera es el paso u oxidación de amonio a nitrito, que es realizado por las bacterias amonioxidantes. El segundo es el paso u oxidación del nitrito a nitrato. Esto lo realizan las bacterias nitrito oxidantes. Bacterias GAO. Para ello se necesita una figura, que la tenemos en el esquema, que se puede observar. El pretratamiento del agua residual que entra a reactor biológico con presencia de ácido grasoso volátiles y necesitaremos alternar el fango entre condiciones anaerobias y aerobias. Así de esta manera se logrará desarrollar unas bacterias PAO. Estas bacterias son capaces en condiciones anaerobias de tomar los ácidos grasos volátiles y acumularlos dentro en forma de un polímero orgánico, conocidos con el nombre de PHA. Y también producen la energía necesaria para este proceso, la obtienen a partir del polifosfato, dando como resultado una suelta de fósforo al medio. En condiciones aerobias, lo que realizan las bacterias PAO es oxidar ese PHA para crecer y regenerar las reservas del polifosfato. El fósforo lo eliminamos del agua residual y pasa al fango que se separó del decantador secundario. La diferencia que existe entre la eliminación biológica del fósforo y la eliminación biológica del nitrógeno es que en el nitrógeno lo eliminamos el nitrógeno en forma de gas y el fósforo queda dentro del fango, como se indica la flecha que sale del fondo del decantador secundario. Las condiciones que favorecen las PAOs frente a las GAOs. La ratio DQO fósforo en el agua residual, cuando tenemos un ratio DQO fósforo por encima de los 50 miligramos DQO miligramos fósforo, favorece al GAO. La ratio DQO fósforo está entre 10 y 20 miligramos DQO miligramos fósforo, favorece a la PAO. Fuente de carbono. El ácido propiónico es más favorable para las PAO sobre las GAO. Ahora, si tenemos el pH anaerobio mayor a 7,25, esto favorece a la PAO. Y si tenemos el pH anaerobio menores a 7,25, favorecen a las GAO. El fósforo es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. Además, es esencial para la vida.
sobre todo en la agricultura y la alimentación. Gran parte del fósforo que estamos utilizando termina en el agua residual, un aproximado de 17%. Y si no hiciéramos nada para eliminar ese fósforo del agua residual y vertiéramos directamente a las masas de agua, lo que provocaríamos es, junto con el nitrógeno, los procesos de eutrofización. Entonces, lo que resulta necesario, eliminar el fósforo del agua residual. Lo podemos hacer de dos vías o tenemos dos métodos para realizar esta eliminación. El primero es el método químico. Cabe resaltar que este método es la forma clásica de eliminar el fósforo. Lo que se hace aquí es añadir al agua residual unas sales de hierro en aluminio, que se combinan con el fósforo para precipitarlo en forma de fosfato de hierro y aluminio. El siguiente método es el método biológico, pero dentro de este método biológico tenemos dos formas. El primero es el requisito nutricional de las bacterias, ya que todas las bacterias que crecen en un reactor biológico de una edad, en el proceso del crecimiento necesitan del fósforo como un nutriente. Este requisito nutricional representa un 2,3% del peso de la bacteria. Esta eliminación de fósforo es una eliminación pequeña. Existe otro tipo de eliminación biológica, que vendría a ser nuestro segundo método. Estos lo llevan a cabo las bacterias acumuladoras del polifosfato. Lo llamamos bacterias PAO. Estas bacterias tienen la característica peculiar, ya que son capaces de almacenar una gran cantidad de fósforo al interior de la célula, en forma de polímero inorgánico, que vendría a ser el polifosfato. De esta forma pueden llegar a almacenar fósforo, representando hasta un 38% del peso de la bacteria. Las condiciones para que se desarrollen las bacterias PAO. Lo que se realiza primero es alternar las condiciones de trabajo del fango entre condiciones anaerobias y condiciones aerobias o anóxicas. Además, se debe tener en el agua residual la presencia de ácidos grasosos volátiles, principalmente el ácido acético. Tener ácido acético es indispensable si queremos desarrollar estas bacterias. ¿Qué observamos en un reactor SBR? Cuando alternamos condiciones anaerobias con las condiciones aerobias o anóxicas, si representamos la evolución del fósforo soluble y de los ácidos grasos volátiles, a lo largo del tiempo lo que vemos es que a condiciones anaerobias los ácidos grasos volátiles son consumidos totalmente. Y lo que se observa en cuanto al fósforo es que la concentración del ortofosfato de fósforo soluble se incrementa considerablemente durante la etapa anaerobia. Y posteriormente, cuando entramos a condiciones aerobias, el fósforo se consume de forma en que en esta etapa aerobia o anóxica se consume más fósforo de lo que se ha eliminado o se ha liberado previamente en la etapa anaerobia. Y esto da lugar a una eliminación neta del fósforo. Bacterias sulfatorreductoras, llamadas bacterias SRB. Son bacterias capaces de utilizar el sulfato como aceptor de electrones y producen sulfuro que en función del pH se encuentra en forma de sulfato a pH elevados, de hidrógeno sulfuro a pH intermedios y de ácido sulfúrico a pH bajos. El problema del ácido sulfhídrico es que es un gas sumamente tóxico y corrosivo y con un olor bastante desagradable. Las bacterias sulfatorreductoras se desarrollan en ambientes anaerobios, compitiendo con las arqueas metanogénicas por sustrato. Suelen estar presentes en los digestores anaerobios de las estaciones de tratamiento de aguas residuales. Metodología. Como paso número 1 tenemos la búsqueda de información. En este paso hemos recopilado las diferentes informaciones que hemos podido encontrar.
tales como tesis, artículos científicos, videos, entre otros. El paso número 2 fue la elaboración de las PPTs basándonos en la información recopilada. Después, el paso número 3 fue realizar la simulación ya con una información de un artículo científico que han realizado esta simulación en Valencia, España. Nos hemos basado en este artículo científico ya que nos mencionaban algunos datos. Asimismo, también nos daban el esquema del lado SO. Después de realizar esta simulación, hemos analizado los resultados obtenidos en base a la simulación. Y como último paso tendríamos el análisis y discusiones en base a los resultados obtenidos. El marco normativo. Consideremos al OS 0.90 y al LMP los límites máximos permisibles. El objetivo principal del OS 0.90 es el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales a niveles preliminar, tanto básico como definido. Los porcentajes de remoción recomendado para el OS 0.90 es el periodo de retención nominal en horas. Tenemos en 1.5, en 2.0, en 3.0 y en 4.0. Tanto en los límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales como domésticos y municipales. Bueno, los titulares del PETAR están obligados a realizar un monitoreo de efluentes. Los parámetros a hallar dentro de los límites máximos permisibles son los aceites y grasas, coliformes termotolerantes, la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, tenemos el pH, tenemos los sólidos totales en suspensión, tenemos la temperatura, tenemos en el cuadro nos muestran qué unidad vamos a medir. Y al siguiente tenemos los límites de efluentes para los vertidos de los cuerpos de agua. Asimismo, tenemos el marco legal. Acá en la ley número 29338, ley de recursos hídricos, tenemos la ley número 28611, ley general del ambiente. Tenemos la ley número 28245, que es la ley del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tenemos a la ley número 29325, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el decreto supremo número 001 del 2010 que aprueba el reglamento de la ley 29338, ley de recursos hídricos. Tenemos el decreto supremo número 008-2005 que aprueba el reglamento de la ley 28245, ley del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tenemos el decreto supremo número 002 del 2008 que aprueba los estándares nacionales en calidad ambiental para el agua. El decreto supremo número 023 del 2009 del MINAM que aprueba las disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua, los ECAS. Asimismo, tenemos la resolución jefatural número 489 del 2010 del ANA que modifica el anexo número 1 de la resolución jefatural número 202 del 2010 del ANA referente a la clasificación de los cuerpos de agua marino costeros. Tenemos el decreto supremo número 003 del 2010 del MINAM que aprueba los límites máximos permisibles, LMP, para los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales tanto domésticas como municipales. El decreto supremo número 007 de 2010 que declara el interés nacional de protección de la calidad del agua en los efluentes naturales y sus bienes asociados.
Resolución Jefatural número 182 del 2011, que aprueba el Protocolo Nacional del Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales del Agua Superficial. Tenemos la Resolución Jefatural número 272 del 2010 de Lana, dicta medidas para la implementación del programa de adecuación y de vertimiento reuso del agua residual. Ya. En este esquema de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas municipales, PETAR, el 1 de abril del 2009, entró en vigencia la ley del número 29338, Ley de Recursos Hídricos. En este sentido, la Autoridad Nacional del Agua es responsable de la protección del agua tanto como recurso hídrico. En este sentido, controla, supervisa y fiscaliza, cumpliendo las normas de los estándares nacionales de calidad ambiental, los ECAF de agua. En el Decreto Supremo número 003 del 2010 del MINAM entró en vigencia el 17 de marzo del 2010 los límites máximos permisibles para efluentes del PETAR. El decreto establece el protocolo de monitoreo de calidad de efluentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como municipales. El Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento puede disponer el monitoreo de otros parámetros que no estén regulados en el Decreto Supremo cuando existan inicios razonables de riesgo de la salud humana en el ambiente. Bueno, en este cuadro observamos la frecuencia de monitoreo, el rango del caudal del promedio anual de un PETAR, la frecuencia de monitoreo que se va a hallar o tener en cuenta que va a ser en mensual, trimestral, semestral y anual. Tenemos la frecuencia mínima de caudal, que es lectura ya. Acá tenemos los requisitos para la toma de muestras de agua residual y preservación de las muestras. Tenemos los parámetros que se va a hallar, que son fisioquímicos y los microbiológicos. En los fisioquímicos tenemos la temperatura, se va a medir el pH, se va a medir el DBO, se va a medir el DQO, los aceites y grasas, los sólidos suspendidos totales, y tanto en lo microbiológico tenemos a los coliformes termocolorantes, el MP. Bueno, tenemos así el recipiente, el volumen mínimo de muestra, la concentración, el tiempo máximo de duración, pues que se va a hallar en minutos, horas y días. En el siguiente cuadro tenemos los requisitos para la toma de muestra de agua de preservación de los parámetros adicionales que determina el Ministerio de Vivienda. Acá tenemos los parámetros fisioquímico y microbiológico. También se va a tener en cuenta el recipiente, el volumen mínimo de la muestra, preservación y concentración, el tiempo máximo de duración. Dentro del fisioquímico se va a hallar el fósforo total, los nitratos, los nitritos, el nitrógeno amoniacal. Resultados. Para nuestros resultados, nuestros datos hemos sacado del artículo de calibración y ASM2D. En este artículo, el trabajo se realizó en una planta piloto, en la cual nos habla sobre la eliminación de nutrientes y orgánicos para estudiar la influencia de la temperatura en los organismos que acumulan fósforo. En este artículo nosotros hemos obtenido datos, la cual el estudio de los procesos de eliminación de nutrientes biológicos
implica una gran cantidad de procesos de interacción que requieren un análisis profundo. Los modelos matemáticos se han encontrado como una herramienta muy exitosa para nuestro trabajo. La medición, la aplicación del modelo ASM2D a las plantas de tratamiento de aguas residuales a gran escala, que requiere datos experimentales de lodos activados, de sólidos totales suspendidos. Nuestros datos obtenidos para la caracterización del efluente fue caudal. En el caudal obtuvimos de 0.96 metros cúbicos al día. En la SF obtuvimos como 59 gramos sobre metros cúbicos. En la SA obtuvimos 65.344 gramos sobre metros cúbicos. En la SI de 57.176 gramos sobre metros cúbicos. En la SO2, 0. En la XS obtuvimos de 74 gramos sobre metros cúbicos. En la XI, 122.52 gramos sobre metros cúbicos. En la SNH4 obtuvimos 26.2 gramos sobre metros cúbicos. En la SNO3 fue 0. En la SN2 también nos salió 0. En la SPO4 nos salió 6,8 gramos sobre metros cúbicos. En la XH, 0. En la XAUT, 0. En la XPAO, 0. En la XPHA, 0. En la XPO, 0. En la XNOH, 0. En la SAL, en la sal fue de 100 gramos metros cúbicos. Y en la XTSS fue de 515.004 gramos sobre metros cúbicos. En nuestros resultados del influente del ASM2D, tuvo un fango deshidratado de 180 metros cúbicos sobre el día, 180, y en el efluente 185.18 gramos metros sobre el día. Para la zona 1 nos sale 0, para la zona 2 0, para la zona 3 0. En la zona 3 nos sale de 1.5 gramos sobre metros cúbicos. Resultados de la DQO. Para la zona 1, 471.438. Para la zona 2, 483.590. Para la zona 3 nos sale de 490.553. Con un efluente de 185.189 metros cúbicos sobre el día. En lo que es resultados de la SSLM, en la zona 1 nos sale de 372.00. En la zona 2 de 383.296 y en la zona 3 de 378.363. Su efluente de 185.189 metros sobre el día. Análisis y discusiones. Según el Decreto Supremo número 003/2010 MINAM, el DQO para el LMP, límite máximo permisible, vertidos en cuerpo de aguas, es de 200 miligramos sobre litros, en el cual se realiza la conversión y el valor se mantiene y el resultado de la simulación es de 61.63 gramos sobre metros cúbicos, la cual nos indica que el valor final es exactamente
potable. Los parámetros cinéticos heteróficos obtenidos a una temperatura de 20 grados centígrados incluyeron problemas de reflejos en una tasa de crecimiento máxima baja y en un factor de reducción bajo para la desnitrificación. Sin embargo, los organismos nutrientes y el PRO no se vieron afectadas por esta inhibición. Este hecho puede explicarse considerando que la inhibición fue una consecuencia de las descargas del licor lixiviado con un alto contenido en metales pesados recibidos de la PETAR durante este periodo operativo. Los metales pesados suelen combinarse con la materia orgánica formando compuestos complejos que tienen mayores efectos sobre los organismos heterotróficos que sobre los organismos nutrientes y el PAO. Como resultado, se observa que hubo una reducción de DQO del 84.34%, donde el DQO reducción de 378.04 gramos sobre metros cúbicos, el cual cabe decir que en el proceso la eficiencia de reducción del DQO fue alta. Sin embargo, cabe resaltar que según el LMP de límite máximo permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales debe estar en un rango de 30 a 40 miligramos sobre litros, el cual el resultado esperado del DQO supera el LMP según la norma peruana. Conclusiones. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el parámetro físico-químico más importante en el desarrollo del estudio de la DQO obtenida de los ensayos de laboratorio y posterior fraccionamiento de la misma, determinando la composición porcentual de los factores relevantes, el proceso para ser ingresados y lograr la calibración del modelo de manera de la simulación del escenario principal se asemeje a la realidad del funcionamiento actual del proceso, el cual presenta un porcentaje de reducción de un 16%, lo cual permite evidenciar un comportamiento muy cercano, permitiendo concluir que la calibración tuvo un éxito. Nuestra otra conclusión es la optimización de un proceso, tantas variables implícitas en el seguimiento muy riguroso por la aplicación de herramientas matemáticas que permiten la toma de decisiones. Se recomienda el planteamiento de un procedimiento la cual contemple la toma y el registro de los parámetros necesarios. Para realizar una modelación acorde a la realidad. De esa manera el modelo presentará una eficiencia mucho más alta, beneficiándonos al proceso a largo plazo.
Como resultado, se observa que hubo una reducción del DQO de 84.34%, donde el DQO reduce de un 378.04 gramos sobre metros cúbicos, el cual cabe decir que el proceso de la eficiencia de reducción del DQO fue alta. Ya que a lo largo del trabajo se ha realizado la recopilación de información, tenemos las siguientes referencias bibliográficas como fuentes para poder desarrollar el presente trabajo. El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. Se les agradece por prestar atención a la simulación con el LINX ASM2D. Gracias.